Ok, en esta ocasión vamos a ver ángulos en la circunferencia. El primer ángulo que tenemos que ver es el ángulo central, y es el cual está formado por dos radios y apoyado con su vértice en el centro. Este ángulo tiene la característica de que su arco mide lo mismo que su abertura, lo mismo. Supongamos que este mide 60 grados, este arco también es de 60 grados. Enseguida vamos a ver el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es el que es formado por dos cuerdas o por dos secantes que se intersectan en el mismo punto de la circunferencia. Y su medida es la mitad de su arco. Si este midiera 100, este mide 50. Ángulo semiinscrito. Este ángulo, el ángulo semiinscrito, tiene como característica que está formado por una secante o por una cuerda y una tangente. Y también su abertura mide la mitad de todo este arco que está dentro de él. Enseguida vamos a ver el ángulo interior. El ángulo interior se forma cuando se intersectan dos secantes y se forma este ángulo. Este ángulo mide la semisuma. Bueno, este es igual que este porque están opuestos por el vértice. La semisuma, los arcos que están en medio de las secantes, por ejemplo, AC más ED entre 2. Enseguida vamos a ver el ángulo exterior. El ángulo exterior es cuando se forman, este ángulo se forma cuando se intersectan las secantes fuera de la circunferencia. Y esta abertura se obtiene restando este arco mayor menos este arco menor. El arco AC menos el DE o el ED entre 2 es la semidiferencia entre el arco mayor y el arco menor. Enseguida vamos a ver el ángulo inscrito. Un ángulo inscrito es aquel que se forma cuando se trazan dos tangentes, Se trazan dos tangentes y por fuera se forma este ángulo. Este ángulo inscrito, su medida es la semidiferencia entre el arco más grande menos el pequeño del total de la circunferencia. Por ejemplo, ADC menos AC entre 2 es la semidiferencia. Vamos a ver ejercicios. Aquí me piden que calcule la medida del ángulo A. ¿Cuánto mide ese ángulo? Si O es el centro. Si O es el centro, es media circunferencia. Porque esta es una cuerda que pasa por el centro, es un diámetro. Quiere decir que toda esta media circunferencia mide 180 grados. Entonces, aquí tenemos 180 grados. Si este arco mide 180 grados, entonces este es un ángulo inscrito en 180 grados. Quiere decir que el ángulo A va a medir 90 grados. Porque recordemos que un ángulo inscrito es aquel que mide la mitad de su arco. Veamos otro ejercicio. Ahora vamos a calcular la medida del ángulo A. Tenemos este ángulo que está en el origen y es de 90 grados. Si es de 90 grados, quiere decir que este arco también es de 90 grados porque este es un ángulo central y mide lo mismo que su arco. Si este arco mide 90 grados, A es un ángulo inscrito en 90 grados y entonces mide 45 grados porque un ángulo inscrito mide la mitad de su arco. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí me piden calcular la medida del ángulo A, si O es el centro de la circunferencia. Si este de aquí es el centro de la circunferencia, calculará. Este es un ángulo central de 90 grados. Quiere decir que este arco mide 90 grados. Porque este es un ángulo central, este es un arco. Si este mide 90 grados, el resto de la circunferencia, ¿cuánto mide? 270 grados. ¿Por qué 270? Porque en total la circunferencia tiene que medir 360. Entonces, si este es de un ángulo central de 90, este arco es de 90, entonces este mide 270.
Si este arco mide 270, este es un ángulo inscrito en 270 y mide 135 grados. Veamos otro ejercicio. Nos dicen que calculemos las medidas de A y B si la figura escrita es un cuadrado. Un cuadrado me divide en 4 arcos completos que miden 90 grados, porque 90, 90, 180, 90, 270 y 90, 360. Si el arco mide 90, entonces el ángulo central mide 90 grados. Si este arco mide 90, entonces ve cuánto vale. Es un ángulo inscrito en 90 grados, 45 grados. Veamos otro ejercicio. Ahora me dan un triángulo equilátero. Y un triángulo equilátero, recordemos cuánto eran los ángulos internos, 60. Si ¿por qué 60? Vamos a ver por qué. La circunferencia tiene 360 grados. Dividido entre un triángulo equilátero, en un triángulo equilátero, me dividen arcos que miden 120 grados. Ahora, este es un ángulo inscrito en 120 grados que mide 60 grados. Veamos otro ejercicio. Ahora me da un hexágono regular. 360 entre el número de lados, 6. Acuérdense que el ángulo central medía 60 grados en un polígono. Si este ángulo central mide 60, quiere decir que este arco mide 60. Pero entonces también este arco mide 60, porque todos los ángulos centrales miden 60. Y entonces todos los arcos del hexágono miden 60. Pero B es un ángulo inscrito no en 60, sino en 60 más 60, en 120. Vean esto de aquí, es un ángulo inscrito en 120. Quiere decir que B también mide 60 grados. Y con eso resuelvo mi incógnita, que es conocer A y B. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí me piden calcular las medidas de los ángulos indicados por las letras X y Y. Me dan este ángulo inscrito. Si este ángulo mide 125, ¿cuánto mide todo este arco? Todo este arco mide 250, el doble, porque el ángulo inscrito es la mitad de su arco. Todo esto mide 250, pero esta línea pasa por el centro. Quiere decir que esta media circunferencia mide 180 grados. Si mide 180 grados, entonces X va a medir 90, porque X es un ángulo inscrito en 180 grados. Ahora, si este mide 180 y hasta acá son 250, si estos miden 250, quiere decir que este arco de acá, el que me sobra, este mide 110. Si ese arco mide 110, Y está inscrito en 110. Mide 55 grados. Ahora me piden calcular las medidas de los ángulos indicados con las letras de X. Este ángulo central mide 115. Si ese ángulo central mide 115, quiere decir que este arco mide 115. Entonces, este ángulo X es un ángulo inscrito en todo este arco, en 120 más 115, que son 235. Entonces quiere decir que X mide la mitad de 235, 117.5. Porque es un ángulo inscrito en 235.
Veamos otro ejercicio. Calcule las medidas de los ángulos indicados por las letras. Si este ángulo mide 37, entonces este arco de aquí a aquí mide el doble, 7,4. Y entonces X está inscrito en él. Mide 37. Si este ángulo mide 50, este arco mide el doble, 100. Porque este es un ángulo inscrito, mide la mitad de su arco. Si este arco mide 100, ya está inscrito en 100. Este ángulo mide 50, por el solo hecho de ser un ángulo inscrito en 100 grados. Y ya resolvimos las incógnitas. Vamos a ver otro ejercicio. Me dicen que ABC es 30 grados. ABC. Ok, sigo las letras y pongo mi valor. 30 grados. Si ABC es 30 grados, quiere decir que este arco mide el doble. 60, porque un ángulo inscrito mide la mitad de su arco. Ahora, COE es un ángulo central, mide 40. Entonces su arco mide lo mismo. Si este ángulo mide 40, como es central, este arco mide lo mismo. ADE, que es lo que ando buscando, es un ángulo inscrito en 100 grados. Quiere decir que este ángulo mide, de acuerdo a los conceptos, 50 grados. Veamos el siguiente ejercicio. Se desea conocer a alfa y beta. Este es un ángulo de 100 grados, es un ángulo central, está apoyado en el centro. Quiere decir que su arco mide 100 grados. Si su arco mide 100 grados, un ángulo inscrito mide la mitad, 50. Pero beta también está inscrito en 100 grados. Entonces beta también mide 50 grados. Y ya resolvimos alfa y beta. Veamos el siguiente ejercicio. Se tiene un ángulo central. Se conoce un ángulo inscrito de 38. Quiere decir que este arco mide el doble, 76. Si este arco mide 76, este ángulo central mide 76 también, porque recordemos que un ángulo central mide la abertura de su arco. Y ya tenemos el valor de alfa. Veamos otro ejercicio. Tenemos un ángulo semiinscrito y el ángulo semiinscrito mide la mitad de todo su arco que está abarcando. Entonces, aquí son 70, este ángulo mide la mitad, 35, por concepto. Ok. Aquí tenemos un ángulo semiinscrito igual, pero aquí tenemos un ángulo aquí inscrito. Y entonces, ¿cuánto mide todo este arco? Todo este arco mide, ese arco, el doble de 35, 70 grados. Si este arco mide 70 grados, este ángulo semiinscrito mide la mitad, que son 35 grados. Veamos otro ejemplo. Tenemos un ángulo interior. Para sacar el valor de A, este es igual que A porque es opuesto por el vértice. Para sacar el valor de un ángulo inscrito, se toma la semisuma de sus dos aberturas que están en medio de las secantes o de las cuerdas. 150 más 20 entre 2. Ok,
Me quedaría 150 más 20 entre 2. Y el área sería igual a 170 entre 2 es 85. El A, perdón, no es el área, el ángulo A es 85. Veamos ahora un ángulo exterior que se forma cuando se intersectan dos secantes fuera de la circunferencia. Para sacar ese ángulo P, se saca la semirresta de 60 menos 30. La semirresta es dividir entre 2 esa diferencia. Y entonces 60 menos 30, 30 entre 2, P es igual a 15. Quiere decir que este ángulo mide 15. Recordando, esta es la semirresta del arco mayor menos el arco menor. Por último, tenemos un ángulo circunscrito. Aquí tenemos un ángulo inscrito, nos da un arco de 120. Quiere decir que si ese mide 120, el resto de la circunferencia son 240. Porque 240 y 120 son 360 grados, el total de la circunferencia. Ahora, ¿cómo se saca este ángulo? Acuérdense que es la semirresta en un ángulo circunscrito, se saca con la semirresta del arco mayor y el menor, 120. Si yo hago 240 menos 120 entre 2, P va a ser igual a 120 entre 2, 60. Y el resultado de mi ángulo es 60. Hemos visto ya varios ejercicios de ángulos. Con esto terminamos este tema. Gracias.